días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos todos. Soy Douglas Pastor Barraez Herrera. Aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a las autoridades del rectorado, vicerrector académico, decanato de investigación y posgrado, directora de investigación y a la coordinación de posgrado de la educación superior de la Universidad Fermín Toro por la invitación a participar en este evento. Hoy celebramos el foro sobre educación, retos y realidades, correspondiente al seminario Paradigmas y Teorías Educativas. Tengo la prerrogativa de compartir con todos ustedes un tema muy nombrado, pero sin consolidarse o fortalecerse en el ámbito educativo, como lo es visión reflexiva sobre el currículo por competencia en la educación superior. Quisiera iniciar mi disertación con esta cita. La competencia no existe por sí sola. Lo que existe realmente son personas más o menos competentes. Desde una perspectiva crítica, la ponencia aborda el currículum por competencias en el contexto de la educación superior. Aunque es apresurado hacer un balance acerca de la efectividad de la aplicación de este modelo, no se visualiza una verdadera transformación en la enseñanza universitaria. A juzgar por la resistencia al cambio y a la confusión que existe entre el docente o facilitador en relación al sentido y significado de las competencias y cómo desarrollarlas en los estudiantes o participantes en un determinado ámbito educativo. La presente exposición tiene como intencionalidad reflexionar sobre la verdadera aplicación del currículum por competencias en la educación superior. La ponencia estará organizada en 3 apartados. Introducción. Obstáculos en adaptar las competencias a la educación superior. Y finalmente, como tercero, reflexiones finales. La evolución actual de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento está demandando innovaciones en todos los ámbitos, en especial en la práctica educativa cotidiana del docente universitario. Si iniciamos nuestro diagnóstico con las siguientes interrogantes: ¿qué estudiantes tenemos actualmente? ¿Y qué profesionales deseamos egresar? A fin de responder a los grandes retos que enfrentará tanto el egresado como el docente en su ámbito profesional y educativo respectivamente a lo largo de este milenio, tomando en consideración el desafío de la globalización y la diversidad de complejos desarrollos futuros de innovaciones continuas de las tecnologías que van a estar presentes en este ámbito, tanto profesional como el educativo. Si sometemos a consideración la formación y actualización en el ámbito de la problemática curricular, es obvio que hay que partir del estudio del tejido social educativo en el cual está inmersa la educación superior de un país. Sobre todo, comprender el desarrollo de competencias docentes si partimos de la caracterización de los estudiantes del siglo XXI. En esta oportunidad voy a referirme a los principios sobre el enfoque por competencia. Tenemos el primero, que es componentes. Los elementos integradores o integrantes de una competencia son conocimientos, habilidades y actitudes en forma articulada. Como segundo, propiedades. Las competencias son acciones o habilidades profesionales ante
ocupaciones y situaciones cotidianas que articulan y movilizan recursos personales y del contexto externo. Tercero, oportunidad. Los entes educativos deben generar sus propuestas de formación articulando su visión filosófica con los retos de ese contexto y de la política educativa vigente. Cuarto, calidad. Los procesos educativos deben asegurar la calidad del aprendizaje en correspondencia con un determinado perfil profesional o un perfil de formación profesional que debe estar ya bien definido, considerando la participación de la comunidad empresarial o en sí de la comunidad. Quinto, generar competencias. Los docentes deben orientar sus acciones a formar competencias y no a enseñar contenidos. Sexto, papel del docente. Los docentes deben ser, ante todo, guías, acompañantes, facilitadores, orientadores, para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias profesionales. No deben ser solo transmisores de contenido. Y séptimo, formación del cambio. El cambio educativo se consigue a través de la metacognición o reflexión y a la formación de los directivos y docentes. No se genera en la política ni en las reformas de currículos impuestos. Nunca ha funcionado. Ahora bien, en el segundo apartado se requiere formular interrogantes sobre la adecuación del currículo actual para responder a los grandes retos que habría que afrontar a lo largo de este milenio por parte de las autoridades universitarias y del docente en el ámbito de la práctica educativa cotidiana. Es evidente que existen diversos organismos reguladores los cuales formulan exigencias sobre el particular, como tenemos la UNESCO. Sin embargo, quisiera citar a Tunerman, 2003, quien ha planteado lo siguiente: son los educadores quienes en el aula llevan a la realidad los objetivos. Yo le incluiría las competencias profesionales que persiguen las reformas y transformaciones educativas, o sin ese apasionado concurso no hay reforma ni cambio válido. Pero para que tales objetivos o competencias lleguen a las aulas, es preciso que los docentes o facilitadores las hayan hecho suyas, las hayan incorporado a su experiencia vital. Ahora bien, es evidente que existe una relación entre las experiencias vividas o vivencias por parte de los docentes para provocar esos cambios y transformaciones que se requieren realmente, tanto en el área personal y profesional como en su práctica educativa cotidiana, desarrollada en el aula o en escenarios de enseñanza de acuerdo al diseño curricular establecido, en este caso, es por competencia, sobre el modelo tradicional. En el país hay diversas universidades que han hecho intentos por llevar a cabo este modelo curricular por competencia. Sin embargo, aún no se ha aprendido a hacerlo. Además de no tomar en cuenta algunos requerimientos o aspiraciones por parte de los docentes, es evidente tener en cuenta que el progreso necesario no es en sí mismo una categoría positiva. No siempre los progresos o los avances o las transformaciones o innovaciones traen algo positivo. Tienen su lado negativo también, a menos que tengamos un consenso, una sinergia, un trabajo en equipo en qué es lo que debemos ser o qué es lo que se debe mejorar y cómo se debe hacer esa malla curricular para que ocurra.
El diseño curricular no es simplemente colocar cursos dentro de una malla curricular. No es un flujo de cursos, es un proceso mucho más complejo. Las mallas curriculares se construyen en ausencia o sin el insumo de los actores del sector empresarial, quienes serán los empleadores de esos futuros profesionales egresados de las diversas universidades. Por lo tanto, se diseña lo que se cree que ellos necesitan saber. Además, se entregan objetivos que se cree que ellos necesitan. Y, por último, consideran que tienen lo que necesitan. Craso error. Sin embargo, los empleadores solicitan del egresado competencias profesionales, lo que debe ser o lo que se debe hacer en el ámbito laboral, lógicamente, son las competencias profesionales. Es un saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia o efectividad de un ejercicio profesional responsable y excelente. Son capacidades asociadas a la realización eficaz de tareas determinadas con carácter profesional. Ahora vamos a dictar este interrogante. ¿Y para qué un currículum por competencia? Antes de continuar, vamos a definir qué es lo que realmente es competencia. Son desempeños complejos referidos al trabajo que hace un egresado de la educación superior en el mundo laboral. Trabajar en equipo es una competencia. Tener habilidades positivas, transmitir información que tiene de forma correcta y efectiva es una competencia. Algunas de ellas se identifican con una carrera. Por ejemplo, en mi caso, ingeniero en mantenimiento mecánico. Diseñar y evaluar un plan de mantenimiento preventivo, además, o sobre todo, evaluar un proyecto es una competencia. Para un administrador, formular y evaluar planes de negocio es una competencia. Por tanto, una competencia son los desempeños complejos que el mercado laboral espera de los egresados de una carrera del mundo o empresarial, o va a depender del perfil del egresado. Cuando hablamos de un currículum por competencia, estamos hablando de un currículum centrado en competencias laborales y profesionales. Se debe iniciar este proceso complejo desde el perfil del egresado y analizarlo a través de esos grupos de interés de nuestra universidad e ir seleccionando de ellos qué es lo que necesitan para poder atender sus necesidades formativas. Luego se hace el perfil de la carrera o de las carreras con el aporte de los egresados, alumnos y empleadores, quienes nos van a dar los insumos a fin de plasmar esos perfiles específicos de cada carrera. Ahora bien, yo me preguntaría, ¿están los perfiles específicos de las carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral? Dejo esa interrogante en el aire. La intencionalidad es que los egresados se inserten sin complejos o sin conflictos al proceso de transición en el mercado laboral y sean exitosos en un mundo tan incierto, dinámico e innovador como lo es el mundo actual. Dentro de mis reflexiones está presente esta pregunta: ¿por qué hay una brecha entre lo académico y lo laboral? ¿Por qué al preguntarle a los egresados cómo ha sido su inserción a ese mercado laboral, ellos responden
que lo que solicitan en el trabajo no tiene ningún tipo de relación con lo que aprendieron en la universidad. ¿Qué está pasando? Es esa desproporción, esa superficialidad, ese conjunto de carencias que manifiestan los estudiantes universitarios recién egresados cuando empiezan a desempeñarse en ese mundo laboral. Esa ruptura o brecha entre es producto de una falta en la aplicación transversal efectiva del diseño curricular por competencia, o se debe porque nuestra práctica educativa cotidiana o docente aún está basada en una perspectiva tradicional, en solo transmitir conocimientos a los futuros egresados. Realmente, nuestros egresados están haciendo y aprendiendo a hacer lo que harán en el futuro próximo. Esa es una reflexión para que todos ustedes la respondan cuando se encuentren en su quehacer cotidiano educativo del docente. Reflexiones finales. El problema de la transformación curricular encuentra verdadera respuesta en el quehacer docente de las universidades solo cuando los actores principales de esta labor, en este caso los docentes o facilitadores, están plenamente identificados y apropiados de las ideas que los presiden y se han estudiado a fondo cada profesión y su dinámica para, lógicamente, conocer cuál es el perfil que se quiere con esa carrera específica, ese perfil profesional, para que no haya ese choque entre lo que se da en la universidad y lo que se solicita o se requiere en las empresas. Los modos de articular el currículum en educación superior son diversos. El currículum por competencia puede ser una buena opción de formación siempre que sea comprendido por quienes lo implementan, lo gestionan y se articule apropiadamente. El cambio externo puede dirigirse para producir emociones positivas y productivas en los docentes. Se requiere generar la suficiente experiencia en cada uno de los docentes en la elaboración, evaluación y entrega de los contenidos establecidos en el diseño curricular por competencias basado como alternativa válida para los modelos actuales. Finalmente, para concluir, reiteramos que las reflexiones y los planteamientos esgrimidos en esta exposición pueden ser base que orienten futuros proyectos de investigación dirigidos al diseño e implementación del currículo por competencia en las universidades o las instituciones de educación superior del siglo XXI. Cierro con esta cita. Si la noción de competencia está en crisis, es porque su contenido tradicional no le permite hacer frente a los nuevos desafíos de la competencia y de las situaciones de trabajo. Hay que dotarse de nuevas herramientas conceptuales y prácticas. Le Botet. Muchas gracias, amigos todos.